Continuamos con eh, la siguiente parte de lo que es el electromagnetismo y vamos a ver lo que es el tema de principios básicos del magnetismo. Los principios básicos del magnetismo son cuatro. Cada uno de ellos es, alguno es una ley ya comprobada y los demás son fenómenos que ocurren eh, de acuerdo a las variables electromagnéticas que existen. El primer principio dice que un conductor que porta corriente generará un campo magnético a su alrededor, que es la ley de Ampère. Y como bien lo habíamos visto, al pasar un conductor en presencia de corriente, es decir, yo tengo un conductor y pasa a través de él una corriente eléctrica, sabemos que hay un flujo de electrones y que estos electrones, bueno, pues aparte de ir moviéndose dentro del conductor, presentan un movimiento más, que es el movimiento de rotación sobre su propio eje, y esto genera un campo magnético a su alrededor. De tal forma que si yo tengo más corriente, se genera más campo magnético. Entonces, de esta forma yo tengo un campo magnético que puedo controlar por medio del control de la corriente. Este principio es el principio de funcionamiento de un electroimán. El principio número 2 dice que un conductor que porta corriente y se encuentra en presencia de un campo magnético experimentará un movimiento. Es decir, si yo tengo un conductor y trae corriente ese conductor y ese conductor con corriente está en medio de un campo magnético, ese conductor se va a mover. ¿Por qué? Porque yo tendría dos campos magnéticos. El primer campo magnético es el que genera la corriente al circular por el cable y el segundo es el campo magnético sobre el cual se encuentra ese conductor. Este es el principio de funcionamiento de un motor. El principio número 3 dice que un conductor que se mueve en presencia de un campo magnético generará una fuerza electromotriz en él, es decir, generará un voltaje. Esto es la ley de Faraday, donde dice que si yo tengo un conductor y lo muevo de manera transversal dentro de un campo magnético, este conductor va a generar un voltaje en él. ¿De qué depende el voltaje? Bueno, pues depende de el campo magnético que corte ese conductor y depende de la velocidad con la que corte ese conductor. Este es el principio de funcionamiento de un generador eléctrico. Y por último, el principio número 4 es un campo magnético variable en el tiempo inducirá un voltaje en otra bobina si pasa a través de ella. Es decir, si yo tengo un campo magnético que varía y lo hago pasar a través de una bobina, en esa bobina se va a generar un voltaje, se va a inducir un voltaje. Este es el principio de funcionamiento de un transformador. Entonces, cada uno de estos, si se fijan, nos explica el funcionamiento de cada una de las máquinas eléctricas que existen. El electroimán, el motor, el generador y el transformador. Analicemos lo que es el principio número 1. Vamos a trabajar con este principio, que es la ley de Ampère y que dice que un conductor que trae corriente va a generar un campo magnético a su alrededor. Ok. Vamos a suponer que yo tengo este conductor de cobre y está enrollado sobre un material ferromagnético. ¿Para qué? Para que el campo magnético que se genere en este cable al momento de inducir corriente, todo se almacene aquí. Entonces, por aquí entraría la corriente a lo que es este conductor de cobre. Se generaría un campo magnético a su alrededor y todo ese campo magnético se almacenaría aquí. De tal forma que por aquí entraría la corriente, es decir, el conductor porta corriente, generaría campo magnético que dijimos que lo vamos a llamar como líneas de flujo magnético. ¿Por qué? Porque el campo magnético es una fuerza y la vamos a representar a través de una línea, de una flecha. Todo este campo magnético se almacena en ese material ferromagnético. ¿Por qué? Porque tiene buenas propiedades magnéticas, que mencionamos que las propiedades magnéticas era que tenía una alta permeabilidad, entendiendo por permeabilidad la facilidad que tiene un material para conducir o almacenar magnetismo. Y de esta forma, bueno, yo tendría aquí lo que sería un electroimán. Esta parte que está aquí sería lo que se convertiría en un imán. ¿Por qué? Porque todas estas líneas de flujo estarían entrando por aquí.
Entonces, es muy importante definir la dirección de ese campo magnético. ¿Estamos? Entonces vamos a ver cuáles son las variables que yo tendría que controlar en este electroimán. Primeramente, lo más importante es que yo voy a tener un campo magnético controlable. ¿Por qué? Porque este campo magnético que circule, que rodee, perdón, a este conductor, va a depender 100% de la corriente que yo meta por aquí. Entonces, ¿de qué manera puedo controlar yo este campo magnético? Si yo quiero mucho campo magnético, pues meto mucha corriente. Si quiero que disminuya, disminuyo la corriente. Entonces, el control de este campo magnético se va a hacer a través de una variable eléctrica, como la corriente. ¿Cómo controlo la corriente? Bueno, pues depende. Si es directa o alterna, depende de cuál sea de las dos. Pero, por ejemplo, puedo controlarlo con una resistencia para que al variar la resistencia yo pueda variar este campo magnético. Ahora bien, ¿de qué depende la cantidad de campo magnético que se genere? Bueno, depende de la corriente que yo tenga aquí. Otra variable de la que puede depender es de la cantidad de vueltas que yo tenga aquí. Es decir, entre más vueltas tenga esto, más conductor tendría yo en este circuito. Y al tener más conductor, pues la corriente pasa a través de más cable y genera más campo magnético. Y yo tendré que almacenar todo ese campo magnético porque si no se iría por el aire. El aire también conduce el magnetismo. Esa es la permeabilidad del espacio vacío del aire. De tal forma que lo que hacemos es introducir un material ferromagnético y almacenarlo aquí. ¿De qué depende la cantidad de magnetismo que se almacene? De la cantidad de área que tenga este material. Y del tipo de material. Si es un material que no es ferromagnético, bueno, pues tendrá muy poca permeabilidad y no me permitirá almacenarlo. Ahora bien, ¿de qué manera puedo generar mayor campo magnético? Bueno, hay tres maneras de generar más campo magnético aquí. La número uno, bueno, pues mayor cantidad de corriente, es decir, yo agrego más corriente, pero esto va a depender, número uno, pues de la fuente que yo tenga y número dos, del calibre del conductor. Este conductor eléctrico tiene determinado calibre y soporta determinado amperaje. Yo no puedo subir el amperaje a todo el valor que yo quiera sin considerar ese calibre porque si no, pues se va a quemar ese cable. Número 2, como ya habíamos dicho, con mayor número de vueltas, es decir, si yo pongo muchas más vueltas, pues tengo más conductores, por así decirlo. Y mayor área del material ferromagnético. Ya dejamos establecido que sería un material ferromagnético, de tal forma que tenga una permeabilidad alta, pero pues tener mucho mayor área. Más adelante vamos a ver que hay un detalle con el área que tengo que cuidar. Ahora bien, ¿cómo determino la dirección del campo magnético? Bueno, es muy importante que una vez que yo tenga corriente en ese conductor, sepa que se va a generar un flujo, pero necesito determinar de dónde sale y a dónde entra, es decir, cuál es el norte y cuál es el sur. Y esto se logra de la siguiente manera. Vamos a hacerlo a través de la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha dice, bueno, este conductor que está aquí, este es el cable. Entonces, el dedo pulgar me va a indicar la dirección de la corriente y el resto de los dedos abraza al conductor y me indica las líneas de flujo. Es decir, yo voy a simular que voy a tomar el conductor y el pulgar me va a indicar si la corriente va para arriba o va para abajo. En este caso la corriente va hacia arriba, pongo mi pulgar hacia arriba y el resto de los dedos abraza al conductor de tal manera que aquí lo está abrazando así. Esa sería la dirección del campo magnético que yo tendría en este cable, ¿sí? Es decir, sale de aquí, da la vuelta y llega. Yo pudiera decir de aquí es el norte y llega a un sur, norte, sur. Si yo cambio la dirección de la corriente, bueno, pues el pulgar va hacia abajo y ahora el resto de los dedos estaría abrazando hacia el otro lado al conductor y esa sería la dirección del campo magnético. Muy bien. Ahora bien, utilizando este mismo ejemplo, yo aquí tengo un electroimán. Entonces dijimos, al momento de yo cerrar aquí el circuito, se genera una corriente en este cable y este cable genera un campo magnético. Pero es importante entender que existen tres variables magnéticas que yo tengo que comprender y saber de qué momento
en qué momento se presentan y de qué manera varían. Ok, en cuanto yo cierre el circuito se genera la corriente y genera un campo magnético. Ya habíamos comentado que ese campo magnético es una fuerza y la puedo representar a través de una línea. Entonces, al momento en el que yo cierro, se va a generar un flujo magnético. El flujo magnético es simplemente las líneas, las flechas que yo tengo ahí. Estas líneas de flujo se llama flujo magnético o líneas de flujo de campo, son generados en cuanto existe una corriente. La letra con la que vamos a representar el flujo magnético es la letra Φ. A través de esa letra vamos a representar el flujo de ahora en adelante. Y bueno, las unidades de medida se podía entender que si son líneas, bueno, pues yo las puedo medir como tal, como líneas de flujo. En el sistema CGS, la unidad de medida para el flujo magnético era el Maxwell, ¿sí? Y se representa con una M y una X. Anteriormente, como les comentaba, se llamaba línea. Y bueno, un Maxwell es igual a un Gauss por centímetro cuadrado, que es lo mismo que 10 a la menos 8 Weber. Ahora bien, en el sistema internacional, la unidad de medida es el Weber. Nosotros vamos a utilizar el Weber como unidad de medida. Estamos entonces, las líneas de flujo las vamos a medir como Webers. Aquí tenemos la equivalencia de que un Weber es igual a un volt por segundo, que es igual a un Tesla por metro cuadrado, que es igual a un metro cuadrado, kilogramo, perdón, sobre segundo al cuadrado. Entonces, la equivalencia entre el sistema CGS y el sistema internacional es que un Maxwell es igual a 10 a la menos 8 Webers. Insisto, la unidad de medida que nosotros vamos a utilizar sería el Weber, W. Entonces, el flujo magnético son las líneas de flujo tal cual, se representa con una phi y se mide en Webers. En algunos libros pueden ver que va a estar medido en Maxwell, pero bueno, es importante entender la equivalencia entre Maxwell y Weber. Ahora bien, una vez que ya tenga yo un flujo magnético, bueno, la cantidad o la fuerza que tengan esas líneas de flujo se denomina intensidad de campo. La intensidad de campo es tal cual la fuerza, la intensidad que tenga ese campo magnético y se representa por una letra H. ¿De qué depende la intensidad de campo magnético? Bueno, pues depende de la corriente que yo tenga en el circuito, depende del número de vueltas que tenga yo ahí de conductor. Entonces, esta intensidad de flujo, insisto, se representa con una letra H y es la fuerza que tienen esas líneas. De igual manera, la unidad de medida en el sistema CGS es el Oersted, pero nosotros en el sistema internacional vamos a utilizar el amper vuelta sobre metro. Es decir, ¿de qué depende la intensidad de campo? Pues depende del amperaje que yo tenga, depende del número de vueltas y depende de la longitud media, que vamos a ver qué es esta variable. Entonces, ya tengo dos variables, es decir, en un circuito magnético yo tengo hasta el momento tres variables. Las dos que hemos visto es el flujo magnético, que son las líneas de flujo. La intensidad de campo, que es la fuerza que tenga ese magnetismo. Y ahora la densidad de flujo. La densidad de flujo es la cantidad de líneas por unidad de área, es decir, cuánto flujo magnético está guardado en un área determinada. En este caso, el área determinada es el material ferromagnético. Entonces, ¿de qué depende la densidad de flujo? Depende de la cantidad de líneas que yo tenga guardado aquí y va a depender del área y va a depender del flujo que exista. La letra con la que se representa la densidad de flujo es la B mayúscula, y esta se mide en Weber sobre metro cuadrado. Quedamos que Weber era la unidad de medida del flujo. ¿Cuánto flujo por metro cuadrado hay? Un Weber sobre metro cuadrado es igual a un Tesla. Entonces, la densidad de flujo se mide en teslas. De tal forma que tengo mis tres variables. Flujo magnético, que es la letra Phi y se mide en Webers. Intensidad de campo, que es la letra H y se mide en amper vuelta sobre metro. Y la densidad de flujo, que es la cantidad de flujo magnético por unidad de área, que es la letra B mayúscula. Y se mide en Weber sobre metro cuadrado, que es lo mismo que un Tesla. Entonces, estas tres variables son mis variables
magnéticas y debo de tener muy claro qué es cada una de ellas. Ahora bien, empecemos a definir o a deducir las fórmulas con las cuales yo puedo calcular el flujo magnético, la intensidad de campo magnético y la densidad de flujo. Primeramente, bueno, como ya hemos comentado, la ley de Ampère es la ley que gobierna la producción de un campo magnético por medio de una corriente y dice aquí que la cantidad, la integral definida de la intensidad de campo por la diferencial de corriente va a ser igual a la corriente neta. Okay, esto es básicamente la ley de Ampère, ¿estamos de acuerdo? Ahora bien, llevada o traducida a lo que es ya una fórmula que yo pueda utilizar para poder determinar esto, bueno, vamos a utilizar la siguiente. Vamos a suponer que yo tengo aquí un electroimán. Yo tengo mi núcleo ferromagnético, que este núcleo pues es cuadrado y tiene aquí un hueco, ¿estamos de acuerdo? En una de las piernas de este núcleo yo tengo enredada una bobina y esta bobina se le inyecta corriente. Al inyectarle corriente a esta bobina genera un flujo magnético y este flujo magnético iría en este sentido, ¿sí? ¿Cómo definimos que el flujo magnético va en este sentido? Bueno, por lo siguiente. Vamos a utilizar la regla de la mano derecha, ¿estamos de acuerdo? Entonces, a través de la regla de la mano derecha, nosotros decimos la corriente entra por aquí, se genera un flujo magnético que tendría este sentido, de tal forma que yo tendría un flujo que va así, ¿ok? Entonces, entra la corriente por aquí, genera un flujo y este flujo se va a almacenar aquí. Este electroimán que yo tengo aquí, bueno, tengo que considerar la cantidad de corriente que entra, el número de vueltas que voy a representar por una N que tiene aquí, y el área que tenga este material, que vamos a entender por área, el área que tenga, el área transversal que tenga esto, es decir, no confundir con el volumen que tenga esto, porque el volumen es algo muy diferente. Aquí nada más me piden el área. El área vendría a ser, si yo lo pudiera ver desde arriba, bueno, pues es este cuadrito que se genera en cada una de las piernas. Si este material es perfectamente cuadrado, esta área que se ve aquí, en este cuadrito que está aquí, es la misma área que yo tengo en esta pierna, en esta y en esta. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. Entonces, el área que es la sección transversal sería lado por lado, lado por lado. Entonces esa sería mi área. Y una variable más que se llama longitud media. La longitud media es lo siguiente. El flujo magnético circula únicamente por el centro de este material. Es decir, por aquí, por el centro, no se va a la orilla, llega al centro y se regresa. Es decir, circula por el puro centro. ¿Por qué? Bueno, una de las teorías del por qué circula el flujo magnético por el centro es porque en estas esquinas el material ya fue modificado mecánicamente. Es decir, aquí lo cortaron y las propiedades ferromagnéticas de este material en las esquinas pues es mucho menor al que está en el centro del material. Por esta razón se dice que el flujo circula por el centro. La longitud media es lo que mide exactamente esta cara, es decir, como si fuéramos el perímetro, sin considerar las esquinas. Es decir, lo que mide de aquí a aquí sería la mitad exactamente. ¿Estamos de acuerdo? De aquí, vamos a poner que de aquí hasta acá mide 10 centímetros, entonces de aquí a aquí mide 5, de aquí a aquí mide 5, entonces sería, pongo un punto aquí, 5 centímetros hacia acá y 5 centímetros hacia acá y pongo un punto aquí. Hago lo mismo en cada uno de estos, uno de esos puntos y lo que mida esa línea de unión es la longitud media. ¿Estamos de acuerdo? De esta manera puedo determinar lo que es la intensidad de campo. La intensidad de campo magnético, que es una H, va a ser igual al número de vueltas que tenga la bobina por la corriente que tenga en esta bobina entre la longitud media. Entonces, ¿de qué depende o cómo le hago para que mi electroimán tenga muchísima intensidad de campo? Es decir, que las líneas de flujo tengan muchísima fuerza. Pongo muchas vueltas o mucha corriente, ¿sí? Y dice que es entre la longitud media, es decir, es inversamente proporcional a la longitud media. Entre más largo sea esto, menor intensidad va a tener. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué se mide? Ya habíamos dicho que era amper vuelta sobre metro. La longitud se mide en metros, la corriente en amperes y el número de vueltas en vueltas. Entonces yo tendría ya que para calcular la intensidad de campo es igual
a NI entre LC, entendiendo que N es número de vueltas y la corriente que circula y LC la longitud media. La densidad de flujo. Bueno, ¿de qué depende la densidad de flujo? La densidad de flujo, como habíamos dicho, depende del área y depende del tipo de material. Entonces, de tal manera que V, la densidad de flujo, va a ser igual a la permeabilidad del material por la intensidad que yo tenga. Estamos entonces, densidad de flujo es igual a permeabilidad por intensidad. Y se mide en teslas, que es un Weber sobre metro cuadrado. Ahora bien, aquí me indica la permeabilidad del material. La μ sola, así como aparece aquí, es permeabilidad del material. Pero hay otra que se llama permeabilidad del espacio libre, es decir, la permeabilidad del aire, y otra más que se llama permeabilidad relativa, y hay que entender cada una. La permeabilidad del material, bueno, pues es la propiedad misma que tiene el material y depende del tipo de material que yo tenga. La permeabilidad del espacio libre siempre va a ser 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. Y si yo tengo un núcleo ferromagnético, forzosamente va a estar en medio de el espacio libre, es decir, lo voy a tener en el aire. Entonces yo tengo una permeabilidad del material y tengo otra permeabilidad del aire. ¿Cuál de las dos utilizo? Bueno, se utiliza una variable, o generalmente nos van a dar una variable que se llama permeabilidad relativa. La permeabilidad relativa va en función de la permeabilidad del material entre la permeabilidad del aire, ¿sí? Entonces, en los problemas normalmente nos van a entregar la permeabilidad relativa. Nos van a decir, la permeabilidad relativa del circuito son 5000. Esta unidad no tiene, esa dimensional no tiene medidas. ¿Por qué? Porque aquí se eliminan, ¿estamos de acuerdo? La permeabilidad relativa no tiene medidas. La del material y la del aire sí, Henry sobre metro. Entonces, la permeabilidad relativa va a ser igual a la permeabilidad del material entre la permeabilidad del aire. Si tomamos en consideración la fórmula anterior, que era densidad de flujo es igual a permeabilidad del material por H, esta permeabilidad del material se refiere a esta, no a esta ni a esta. Entonces, como les comento, en un problema nos van a dar la relativa, yo tengo la del aire, que siempre va a ser 4pi por 10 a la menos 7, la de espejo, y yo pudiera determinar la permeabilidad del material. Ahora bien, aquí lo que se hace en esta fórmula simplemente es cambiar H por lo que vale su fórmula, que es NI entre LC. Entonces, una manera de calcular la densidad de flujo es multiplicando la permeabilidad por el número de vueltas entre la longitud media, ¿sí? Y por último, el flujo. ¿Cómo determinamos el flujo? Bueno, el flujo va a depender o es igual a la integral del área del material de la densidad de flujo por el diferencial de área. Es decir, si yo tengo un material que tiene un área indefinida, es decir, es cualquier tipo de material que no tenga un área definida, bueno, pues la cantidad de flujo que haya en esto va a depender de la densidad de flujo, las líneas guardadas aquí, por el diferencial del área. Pero si yo tengo definida el área, es decir, que yo diga, no, pues es un cuadrado, entonces puedo eliminar la diferencial de área y la integral, de tal forma que me queda esta fórmula que está aquí. Siempre vamos a tener un área definida, como en el ejemplo que tenemos aquí, donde mi área definida tal cual es este cuadro. Entonces, yo aquí tengo un área muy clara. Como mi área está definida y va este lado por este lado, de tal forma que yo ya puedo quitar la integral de esa fórmula. ¿Por qué? Porque mi área está perfectamente definida. Entonces, el flujo va a ser igual a la densidad de flujo por el área. Entonces, flujo es igual a densidad por área. Si yo en algún problema, pues ya me dan el flujo y el área, pues yo puedo despejar la B. Estamos de acuerdo que sería flujo entre área, que es lo que decíamos, Weber entre metro cuadrado. De tal forma que si yo cambio esta B por la que tenía aquí atrás, B es igual a permeabilidad por NI entre LC, y yo tengo que el flujo es igual a B por A, pues yo puedo sustituir todo lo que es B por permeabilidad, número de vueltas, corriente, por área entre longitud media. Y bueno, este flujo, como habíamos dicho, se mide en Webers. Entonces, de tal forma
que yo tengo ya perfectamente definida cada una de las fórmulas para determinar flujo, que es densidad por área, H, que es la intensidad y es NI entre LC, y densidad de flujo, que puede ser permeabilidad por H. ¿Estamos? Entonces, a través de estas fórmulas lo que vamos a hacer es calcular la cantidad de flujo magnético, densidad de flujo e intensidad que yo pueda tener. Es decir, vamos a tener un circuito magnético en el cual se nos pida que determinemos la cantidad de flujo, la intensidad y la densidad de flujo que tengo. Es decir, yo tengo un circuito como tal. Imaginemos que este es un electroimán y me dicen, bueno, este es mi electroimán y yo quiero que me digas cuánta densidad de flujo va a haber en esta pierna. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo voy a estar pegando las cosas. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Me están pidiendo B, densidad de flujo. Pero para calcular la densidad de flujo necesito la intensidad de campo. También la vamos a calcular. Y también necesito el flujo existente ahí. Entonces, de esta manera, lo que vamos a lograr es determinar las tres variables magnéticas de un circuito: flujo, densidad e intensidad de campo, en cualquier tipo de circuito magnético.